tejido básico que se caracterizaba porque tenía una agrupación de células que se encontraban inmersas o incluidas en una matriz extracelular. Ese fue el concepto que hemos dado de tejido conectivo. Habíamos visto que normalmente el tejido conectivo se encuentra debajo de los epitelios, chicos. Ese es un dato igual característico, ¿no? Y la anterior semana habíamos visto unas 6 a 5 características del tejido conectivo, que espero que la hayan anotado porque son importantes, ¿ya? Ahora vamos a ver los tipos de tejidos conectivos que hay en el cuerpo. Esa va a ser la clase del día de hoy. Esta es la clasificación que ustedes tienen que manejar, la clasificación del tejido conectivo. Se subdivide en 3 grandes subgrupos, no se olviden. Tengo al tejido conjuntivo embrionario, que es aquel tipo de tejido conectivo que se encuentra en el embrión y en el cordón umbilical. Ese es el tejido conjuntivo embrionario. Aquel tejido conectivo que se encuentra en el embrión y en el cordón umbilical. El tejido conjuntivo del adulto es aquel que se encuentra en el adulto, su mismo nombre lo dice. Y el tejido conjuntivo especializado, habíamos dicho que era aquel que tiene ciertas características que lo diferencian uno de otro. Lo que vamos a ver ahora van a ser estos dos acá. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar con el tejido conjuntivo embrionario. Les había dicho que el tejido conjuntivo embrionario, chicos, es aquel que se encuentra en el embrión y en el cordón umbilical. ¿No ves? Este tejido conjuntivo embrionario se subdivide en 2 grandes grupos. El primero es el tejido conjuntivo mesenquimatoso y el segundo es el tejido conjuntivo mucoso. ¿No ves? Les vuelvo a repetir, el tejido conjuntivo embrionario se divide en un tejido conjuntivo mesenquimatoso y en un tejido conjuntivo mucoso. Ya, así se subdivide el tejido conjuntivo embrionario. El tejido conjuntivo mesenquimatoso, chicos, también se lo denomina mesénquima. ¿Ya? Tejido conjuntivo mesenquimatoso o mesénquima es lo mismo. ¿Ya? Y este es el concepto que ustedes tienen que manejar. ¿Ok? Dice, el mesénquima o el tejido conjuntivo mesenquimatoso es un tipo de tejido conectivo inmaduro, ¿ya?, que se encuentra en el embrión y se caracteriza por tener una gran cantidad de células madre. Ya no se olviden, el mesénquima o el tejido conjuntivo mesenquimatoso es un tipo de tejido conectivo inmaduro que se encuentra en el embrión y que se caracteriza por tener células madres. ¿Ya? Entonces acá miren, chicos, entre paréntesis yo les coloco qué significa una célula madre. Es una célula que tiene alta capacidad de replicación y diferenciación celular. Ese es el concepto de una célula madre, ¿no? Una célula madre es una célula con alta capacidad de replicación y diferenciación celular. ¿Qué significa replicación? Significa que la célula madre se divide mucho, ¿ya? Tiene esa gran capacidad replicativa. Y diferenciación quiere decir que es capaz de diferenciarse en un tipo de célula madura, ¿no? Eso es diferenciación, ¿ya? Bien. Ese es el concepto del mesénquima. No se olviden que este tejido conectivo inmaduro se encuentra en el embrión, ¿ya? Bien. Pregunta importante: ¿de dónde se origina el mesénquima? El mesénquima se origina del mesodermo, ¿ya? El famoso mesodermo, que es la segunda capa del disco trilaminar, ¿no? Lo que hemos avanzado en embriología. Y lo más importante que ustedes tienen que saber es la composición. ¿Cuál es la composición del mesénquima o el tejido conjuntivo mesenquimatoso? Se compone principalmente de dos elementos. Número 1, un componente celular, y número 2, una matriz extracelular. Esos son sus 2 elementos que componen al mesénquima. ¿Ya? Bien. Las células, el componente celular está representado por las células madre, ¿ya? Las células madre.
Todas estas son las células madre, chicos. ¿Ya? Entonces, el componente celular está representado por las células madre. ¿Qué características tienen las células madre? Que son células ausadas, es decir, en forma de uso. ¿Se acuerdan lo que dijimos que significaba el uso en tejido muscular, músculo liso? ¿Lo vimos? El uso, una forma ausada significa que la parte central es ancha y los extremos son delgados, ¿no? Esa forma tienen las células madre, ¿ya? Entonces el componente celular está representado solamente por células madre, ya que son células en forma ausada, ¿ya? Y además, fíjense que otra característica de estas células madres es que emiten prolongaciones, ¿ven? Estas prolongaciones se unen con las prolongaciones de otras células madre, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Muchas prolongaciones que se unen, ¿ya? De tal manera que este tejido, el mesénquima, van a ver que las células se encuentran muy próximas una al lado de otra, ¿ya? Y forman una especie de red, ¿no? Una red, gracias a su prolongación. Bien. Eso es en relación al componente celular. Estas células madres también se las denominan células mesenquimatosas. Ahora, la matriz extracelular, ¿qué contiene? La matriz extracelular contiene dos cosas. Contiene sustancia fundamental y fibras proteicas. La sustancia fundamental es una especie de gel, como un gel acuoso o viscoso que está ahí entre medio de la célula, como un gel, así. Y las fibras son estructuras en forma de filamento, digamos, filamentos proteicos. Lo que yo quiero que se acuerden es que en el mesénquima encontramos sobre todo fibras reticulares. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden muy bien. ¿Ok? Fibras reticulares. Ahora, esta es una imagen histológica del mesénquima, chicos. Todas estas células son células madre, ¿ya? O células mesenquimatosas. No se olviden que se caracterizan porque son células ausadas, ya tienen esa forma de uso, la parte central es dilatada y los extremos finos, su núcleo alargado, y normalmente son células que se encuentran ligeramente juntas, ¿no? Apretadas, no están tan separadas, ¿ya? Esto de color blanco es la sustancia fundamental, que es como una especie de gel acuoso, esto de color blanco. ¿Okay? Y esto de color un poco más rosadito ya vendría a ser el componente fibrilar, o sea, la fibra de colágeno. Así más o menos se ve una placa histológica del mesénquima. Ahí tienen la misma imagen representativa, las células como son, se llaman células mesenquimatosas y en la placa. Y ahora vamos a ver el tejido conectivo mucoso, ¿ya? No se olviden, les dije al principio que el tejido conectivo embrionario se divide en dos, en un tejido conectivo mesenquimatoso y en un tejido conectivo mucoso. El mesenquimatoso o mesénquima es el que vimos hace rato y ahora vamos a ver el tejido conectivo mucoso. Este tejido conectivo mucoso se caracteriza ya porque está localizado, chicos, en el cordón umbilical, ¿ya? Esa es pregunta de examen. El tejido conectivo mucoso es aquel tejido conectivo que se encuentra en el cordón umbilical. No se olviden, ¿ya? Y se caracteriza porque contiene gelatina de Wharton. Muy importante. Siempre le van a preguntar la gelatina de Wharton en qué tipo de tejido conectivo se encuentra. Ahorita les voy a explicar en qué consiste esa gelatina de Wharton. Ahora, ¿cuál es la composición? ¿Cómo está conformado el tejido conectivo mucoso? También tiene dos elementos, al igual que el tejido conectivo mesenquimatoso, lo mismo, tiene dos elementos, un componente celular y una matriz. Las células, fíjense, el componente celular está representado por células fusiformes, lo mismo, con forma de uso, lo mismo, que se encuentran muy separadas. Esta es la palabra clave para diferenciar el mesénquima del tejido conectivo mucoso. Las células aquí se encuentran muy separadas.
Mire, acá les dibujo una célula. Ahí está. Y miren, acá está la otra célula. Y fíjense separadas que están las células una de otra. Hay un espacio muy grande. Acá te puedo dibujar la otra célula. Espacios grandes entre las células epiteliales. Perdón, entre las células mesenquimatosas. El segundo elemento es la matriz extracelular. La matriz extracelular se caracteriza sobre todo por poseer una abundante sustancia fundamental. Esa es la palabra clave que tienen que resaltar. Tiene mucha sustancia fundamental y esta tiene un aspecto como de gelatina, ¿no? como un gel viscoso. Esto de acá de color blanco medio rosáceo, eso es el famoso gel de Wharton o gelatina de Wharton. Todo eso. ¿Ya? Esa es la sustancia fundamental. Entonces, la gelatina de Wharton vendría a corresponder con la sustancia fundamental. No se olviden. ¿Ya? La gelatina de Wharton es la sustancia fundamental de este tejido conectivo mucoso. Bien. A ver, acá repasamos un poco, chicos. No se olviden que el cordón umbilical, esta es una placa histológica bien panorámica. El cordón umbilical siempre se caracteriza por tener dos arterias y una vena. ¿Ya? Las arterias, fíjense que normalmente se caracterizan por tener una capa más gruesa, ¿ve? Y una luz más pequeña. Las venas tienden a ser dilatadas, se dilatan, son más grandes. Las arterias no, para poder reconocerlas histológicamente en una vista panorámica. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentra el tejido conectivo mucoso? En el cordón umbilical. No se olviden. ¿Ya? Esa es una imagen panorámica. Esa es una imagen más de cerca. Esa es una imagen mucho más de cerca. Ese es el tejido conectivo mucoso. Arteria, vena y todo lo demás es el tejido conectivo mucoso. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. Más de cerca. Ahí ya se pueden alcanzar a ver las células, sus núcleos. Y todo lo demás es la gelatina de Wharton. Y si lo vemos más de cerca, ahí está. Esta misma imagen bien de cerca. ¿Okay? Las células son fusiformes, no se olviden. ¿Qué significa fusiforme? Tiene una parte ancha, una parte media y los extremos delgados. Esta es otra célula fusiforme. Y fíjense que el espacio que hay entre una célula y otra siempre es bien grande de su núcleo. ¿Ven? El espacio que hay entre las células es grande. Y hay mucha sustancia fundamental. Esto de color blanco. Esta es la gelatina de Wharton. ¿Ok? Esas son las células. El componente celular y la gelatina de Wharton. Eso es. Bien. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se acuerden, el tejido conectivo embrionario es aquel que se encuentra en el embrión, se divide en dos, se divide en un mesénquima y en un tejido conectivo mucoso. El mesénquima es aquel que se encuentra en el embrión, ya deriva de la segunda capa del disco trilaminar, o sea, el mesodermo, ¿ok? Y se caracteriza por tener una gran cantidad de células madre, no se olviden. Este tejido conectivo mucoso, el rasgo más característico es que posee la gelatina de Wharton. Eso no se tienen que olvidar. Entonces, chicos, acá tenemos un mapa conceptual de la clasificación de este tejido conectivo. Les había dicho que se divide en un tejido conectivo embrionario y el adulto. El embrionario puede ser de dos tipos, ya les dije. El mesenquimático o mesénquima está en el embrión y el mucoso en el cordón umbilical y contiene la gelatina de Wharton. Del adulto, a su vez este de acá, se subdivide en un tejido conectivo especializado. Esto acá, esto que ustedes estudian por separado, ¿no? Estudian todos los tejidos, cartilaginoso, óseo, viscoso. Esos son tejidos conectivos especializados. Y estos son los tejidos conectivos del adulto propiamente dicho. El laxo y el denso. Esto es lo que vamos a estudiar también el día de hoy. ¿Ok? Esto acá. Esa es la clasificación general. Entonces vamos a comenzar a estudiar este tejido conectivo laxo o areolar también se llama. ¿Ya? Bien.
El tejido conectivo laxo, entonces, chicos, también se denomina areolar. No se olviden, ¿ya? ¿Cuáles son sus características? Número 1, es un tejido conectivo vascularizado. Tiene muchos vasos sanguíneos y por lo general se encuentra debajo de los epitelios y está separado por este último por una membrana basal, ¿ya? No se olviden, el tejido conectivo laxo es aquel que se encuentra debajo de los epitelios. Ese es lo más característico. Y es un tejido conectivo muy vascularizado. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los componentes del tejido conectivo laxo? Al igual que cualquier otro tejido conectivo, tiene dos componentes, células y una matriz extracelular. Siempre, chicos. Siempre los componentes son dos, células y una matriz extracelular. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo más importante que yo quiero que se acuerden de la célula? El componente celular del tejido conectivo laxo, ¿ya? Esta es su característica más importante, que yo siempre la señalo, es que tiene una gran cantidad de células, pero son de diversos tipos. A eso se llama diversidad celular. Acuérdense, en relación al componente celular, hay una gran cantidad de células y de diversos tipos. A eso se le denomina diversidad celular. ¿Qué quiere decir eso? Número 1, en el tejido conectivo laxo, ustedes van a encontrar muchas células. Es muy celular, muchas células van a ver. Y número 2, esas células son de diversos tipos, ¿ya? Hay varios tipos de células. Puede encontrar fibroblastos, mastocitos, macrófagos, puede encontrar, si ustedes quieren, también células cebadas, ya, adipocitos, o sea, son varios tipos, a eso se refiere, no es uno solo, ¿ya? Eso quiere decir diversidad celular. Esa es una gran característica del componente celular, tiene una gran cantidad de células y son de diversos tipos, a eso se llama diversidad celular, ¿ya? Los diferentes tipos de células que hay en el tejido conectivo laxo se los agrupa en dos grandes grupos. Siempre esto es pregunta de examen. Dos grandes grupos. ¿Ok? Tengo por un lado las células fijas, ¿ya? O también se llaman células residentes o células estáticas. Es lo mismo. Células fijas, residentes o estáticas. ¿Ya? ¿Cuáles son las células fijas? Las células fijas son aquellas células que permanecen estáticas en el tejido conectivo laxo. Esas son las células fijas. Ese es el concepto. Células fijas son aquellas que permanecen estáticas en el tejido conectivo laxo. ¿Qué significa que permanecen estáticas? Que no se mueven. O sea, ahí se quedan y no se mueven. Ahí están, quietitas en el tejido conectivo laxo. Por eso se llaman células fijas. Y son todas estas, chicos. ¿Ya? Anótenlo, son todas estas, las células fijas. Siempre le preguntan en su examen. Todas estas son células fijas del tejido conectivo laxo, excepto, siempre hay una pregunta, como esta otra. ¿Ok? Bien. Las células fijas tenemos, número 1, a los fibroblastos. Los fibroblastos son la principal célula del tejido conectivo. ¿Ok? Es la principal célula del tejido conectivo, es la que produce la matriz extracelular. Esa es su función, producir la matriz extracelular. ¿Ya? Bien. Los macrófagos son aquellas células que tienen capacidad fagocítica. Fagocítica quiere decir que tienen capacidad de hacer fagocitosis, ¿no? O sea, de comer, de fagocitar, ¿ya? Los macrófagos son células con alta capacidad fagocítica, o sea, alta capacidad de fagocitar, ¿ya? Los adipocitos son células que contienen una gran cantidad de grasa en su citoplasma. Específicamente contienen triglicéridos, ¿ya? Son unas células que están repletas de grasa en su citoplasma, ¿ya? Los mastocitos son células, ¿ok?,
que contienen una abundante cantidad de granulaciones en su citoplasma, de granulaciones, ¿ok? Y yo les aconsejo que, bueno, más adelante lo vamos a repasar también, pero les aconsejo que estas granulaciones ustedes las estudien, ¿ya? Porque el doctor Iván se los pregunta siempre. El famoso mastocito, ¿qué producto tiene en sus gránulos? Eso es importante. También podemos encontrar células madre en el tejido conectivo, ¿ya? Estas células madre, es importante, también se llaman pericitos, ¿ya? Bien. Todas estas, chicos, son células fijas, no se olviden, pertenecen a esta población celular, ¿ok? Bien. ¿Y qué son las células errantes? O también se llaman células transitorias, es otro nombre. ¿Cuál es el concepto? Las células transitorias o errantes, ¿ya?, son ese grupo de células, ¿ya?, que migran al tejido, migran desde la sangre hacia el tejido conectivo laxo, permanecen de manera transitoria y luego vuelven a la sangre otra vez. Esa es la definición de las células errantes o transitorias. Son aquel grupo de células que migran desde la sangre hacia el tejido conectivo laxo, permanecen de manera transitoria y luego vuelven otra vez a la sangre. Así se las define, chicos. ¿Ya? Bien. Acá tenemos una imagen un poco esquemática del tejido conectivo laxo. ¿Qué quiero decirle yo con esta imagen? Que, ¿se acuerdan que les dije que el tejido conectivo laxo es muy vascularizado, ¿no? Puede tener muchos vasos sanguíneos. Este de aquí es un vaso sanguíneo, es un capilar sanguíneo, ¿ya? Es un capilar sanguíneo. Esto es el tejido conectivo laxo. Miren, acá están los famosos adipocitos que les dije, que contienen mucha grasa en su citoplasma, triglicéridos. Están también los macrófagos, células con alta capacidad fagocítica de comer. Los fibroblastos, estos que sintetizan toda la matriz extracelular. Miren, el mastocito. Este mastocito no se logra ver bien, pero acá en su citoplasma tiene muchas granulaciones. Granulaciones son vesículas, ¿no? Muchas vesículas que contienen un producto de secreción. Ese es el que yo les digo que ustedes, si quieren ir leyendo, investigando, está bien, porque les van a preguntar qué contiene el mastocito. Siempre les pregunto. ¿Ven? Ok. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Chicos, les dije que este es un capilar sanguíneo. Dentro de los capilares tenemos la sangre, ¿no es? ¿Y qué células encontramos en la sangre, chicos? ¿Qué tipo de células encontramos? ¿Qué células hay en la sangre? Tenemos los leucocitos. Leucocitos o, ¿es otro nombre? Leucocitos o glóbulos blancos, es otro nombre. Son las células de la serie blanca, ¿no? Los glóbulos blancos. También tengo los eritrocitos, o también denominados los glóbulos rojos. Y tengo también los trombocitos, o también denominados plaquetas. Trombocito, eritrocito y leucocito. ¿Ya? De todas estas, las que en verdad son verdaderas células son los leucocitos. Porque después los eritrocitos y los trombocitos no son verdaderas células porque no contienen un núcleo, no tienen núcleo estos dos. ¿Ya? Los leucocitos son en verdad verdaderas células, estos dos no. ¿Ya? Estos tres en conjunto se los denomina elementos formes de la sangre o elementos figurados de la sangre. Así se lo denomina a estos tres en conjunto. ¿Ya? Y cuando nosotros nos piden un hemograma,
siempre tenemos los valores relacionados a estos elementos forma, ¿no? ¿Cuántos glóbulos blancos tenemos? Y demás. Ahora, de estos tres, ¿cuáles dijimos que son verdaderas células? Leucocitos. Los leucocitos o glóbulos blancos son de 5 tipos. Tengo los neutrófilos, tengo los linfocitos, tengo también los monocitos, tengo también los eosinófilos y tengo también los basófilos. ¿Ya? Son 5 tipos de leucocitos. ¿Okay? Estos 5 de acá, estos 5 pertenecen a esa famosa población de células transitorias, ¿se acuerdan? Les dije que el tejido conectivo laxo puede tener células transitorias, ¿no? Son todos los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque estos glóbulos blancos, ¿cuál les dije que era el concepto de célula transitoria? Que este grupo de células, o sea, todos estos glóbulos blancos, agarra, les dije, abandona la sangre, se mete al tejido conectivo laxo, permanece de manera transitoria aquí y nuevamente vuelve a meterse a la sangre. Ese es el concepto de células transitorias, ¿no? Son células que migran desde la sangre al tejido conectivo laxo, permanecen en un periodo corto de tiempo y luego vuelven a la sangre, ¿no ves? Eso es, ¿ya? Por ejemplo, los neutrófilos, cuando nosotros tenemos una infección por una bacteria, una infección aguda, estos neutrófilos salen de la sangre, van al tejido conectivo y actúan proporcionándonos la inmunidad, ¿no? La respuesta inmunitaria. El neutrófilo sale hacia el tejido conectivo y en el tejido conectivo ahí empieza a actuar para poder detener a los microorganismos, a la bacteria. ¿Ya? Una vez cumple su función, vuelve otra vez a la sangre. Eso es un ejemplo, digamos. ¿Okay? Así es, chicos. Ese es el concepto de células transitorias o células errantes, no se olviden. ¿Ya? No se olviden, ese es el concepto. En cambio, las células fijas, ¿qué dijimos que eran las células fijas? Son aquellas que permanecen estáticas acá, o sea, siempre están acá, siempre, no se mueven, ahí están siempre. ¿Ven las células errantes o transitorias? Linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos. Si quieren, aumenten los plasmocitos, que es lo mismo, es un mismo linfocito, solo que activado. Un linfocito B activado se llama plasmocito, bueno, es lo mismo. Ahí está. Eso siempre le van a preguntar, chicos. Bien. Entonces, recapitulando, el tejido conectivo laxo, ¿ya? Es un tejido vascular, muy vascularizado. Segundo, normalmente se encuentra debajo de los epitelios, eso espero que lo hayan escrito con rojo resaltado, es muy importante, ¿ya? Y está separado de este último por una membrana basal, ¿se acuerdan? Epitelio, membrana basal y tejido conectivo laxo debajo. Siguiente, el tejido conectivo laxo tiene dos componentes. Número 1, célula. Número 2, matriz extracelular. En relación a las células, ¿qué dijimos? Las células del tejido conectivo laxo son en gran cantidad, o sea que hay muchas células y de diversos tipos. Es decir, que no hay una solita, son varias. Eso quiero decir. Ahora se llama diversidad celular. ¿Ya? Y las clasificamos en dos grandes grupos. Pregunta de examen. Bien. Vámonos ahora a la matriz extracelular, el segundo componente del tejido conectivo laxo. Ya, la matriz extracelular. La matriz extracelular tiene dos componentes. ¿Ya? Dos componentes. Sustancia fundamental y fibras colágenas. ¿Ya? Bien. Quiero que escriban esto, chicos. Número 1. Las fibras colágenas. Las fibras colágenas, chicos, son delgadas
y escasas en el tejido conectivo laxo. Ese es el dato más importante que tienen que acordarse. Son delgadas y escasas. Delgadas y escasas, no se olviden. Y encontramos dos tipos de fibras en el tejido conectivo laxo. Fibras de colágena y fibras reticulares. ¿Ya? Esas dos encontramos. Vuelvo a decir, la matriz extracelular tiene dos componentes, fibras y sustancia fundamental. En relación a las fibras que dijimos, son escasas y delgadas. Y hay de dos tipos, colágenas y reticulares. Y la sustancia fundamental es abundante y voluminosa en el tejido conectivo laxo. Miren esa imagen, chicos. Es una imagen histológica del tejido conectivo laxo y es una imagen esquemática del tejido conectivo laxo. Esto es para que lo correlacionemos con esto. ¿Ok? Bien. Primero, miren, dijimos que teníamos en la matriz extracelular fibras y sustancias fundamentales. Las fibras, dijimos, ¿se acuerdan? Son delgadas y escasas. Y de dos tipos, ¿se acuerdan cuáles son? Reticulares y colágenas. ¿Ven estas que parecen como unas telarañas? Esta especie de, como si fueran unos pelos así, unas líneas negras, aquí se las ve, bien teñidas, como unas líneas negras. Esas son las fibras reticulares, ¿ya? Se llaman reticulares porque forman como una red, ¿no? Y estas otras de acá, estas otras de color rojo, que acá igual están dibujadas, son las famosas fibras colágenas. Estas de acá, ¿ven? Fibras colágenas y fibras reticulares más delgadas. Esos dos tipos se encuentran en el tejido conectivo laxo. Y estos son las células. Estos son las células, chicos. Estas son las células. Todas estas son las células. ¿Ya? Células, células, células. Una abundante cantidad de células. ¿Ya? Y la matriz extracelular tiene fibras reticulares, colágena. Y lo que queda, este espacio blanco, se llama sustancia fundamental. ¿Ya? Sustancia fundamental. Ahí está. Y esta es la imagen histológica. Tienen lo mismo acá. Lo mismo. Las fibras reticulares, las fibras colágenas, los núcleos de las células, que es lo que más se ve, los núcleos de las células, ¿ya? Y todo lo que queda es la sustancia fundamental, que es de color blanco. ¿Ok? Así es como se ve el microscopio óptico. Ahora, Mauricio, ¿por qué la sustancia fundamental prácticamente no tiene color? La sustancia fundamental, si se dan cuenta, no tiene color. ¿Ya? No se colorea con nada, ¿ya? La sustancia fundamental, chicos, también se le denomina sustancia amorfa. Esa es la otra denominación que hicieron los histólogos. ¿Por qué? Porque amorfo significa sin forma, ¿no? A, sin, morfo, forma, ¿ya? Prácticamente ellos veían una especie de espacio vacío, que no tenía forma ni color, nada. Le denominaron sustancia amorfa primero. ¿Ya? Esa sustancia amorfa o sustancia fundamental normalmente no se tiñe con los colorantes cuando se lo observa en el microscopio óptico. Ya no se logra teñir. Por eso es que sale así, sin colorearse, nada. E igual también se puede ver acá, miren. Ese es el tejido conectivo laxo, miren. Acá arriba yo tengo un epitelio, ¿verdad? Es un epitelio simple cilíndrico, probablemente con microvellosidades o algo. Y debajo de los epitelios que tengo, ¿se acuerdan? Tejido conectivo laxo. Ese es el concepto que les dije, ¿no? Debajo del epitelio hay tejido conectivo laxo. Está separado este último por una membrana basal. Ahora, este tejido conectivo laxo, habíamos dicho que tiene dos componentes. Tenía células que son abundantes, muchas células, ¿ya? Y de diversos tipos. Todas estas son las células, solo se observan sus núcleos, pero son todas estas.
las células, todas estas, solo se observan sus núcleos, ¿ok? Bien. Segundo, la matriz extracelular dijimos que tenía fibras y sustancia fundamental. Esto que está de blanco es la sustancia fundamental o amorfa. ¿Y se acuerdan la característica que les dije de la sustancia fundamental? Que es abundante, extensa. ¿Ven? Lo que más resalta en el tejido conectivo laxo, la sustancia fundamental. Y aquí se puede ver una fibrita colágena, mira. Esa es una fibrita colágena, ¿ya? Probablemente acá veamos otra fibrita colágena ahí, otra. Todas estas que parecen como una serpiente son fibras colágenas, todas esas, ¿ya? Aquí no se puede ver fibras reticulares. ¿Por qué? Porque para que yo observe fibras reticulares necesito utilizar tinciones especiales, colorantes especiales, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Necesitamos utilizar tinciones a base de metales pesados, se llama impregnación argéntica. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ven? Sustancia fundamental, fibra colágeno, esta que parece como una viborita. ¿Ven? Esta viborita acá también es una fibrita colágena. Todas estas viboritas son fibras colágenas. Lo de blanco es la sustancia fundamental o amorfa y los núcleos de la gran cantidad de células que hay ahí. Bien, chicos. Si empezamos a ver al tejido conectivo denso, ¿ya? Vamos a ver que el tejido conectivo denso se subdivide en dos. En un tejido conectivo denso regular e irregular. O también se llama modelado y no modelado. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ok? En este cuadro yo les dejo lo más importante que ustedes tienen que saber y que les va a servir en su examen. Es lo que yo les dejo acá. ¿Ya? Bien. Estas son sus características más importantes. ¿Ya? El tejido conectivo denso, irregular, se caracteriza por tener una abundante cantidad de fibras colágenas. ¿Se dan cuenta cómo aquí cambia la cosa, no? En el tejido conectivo laxo, yo les dije que las fibras eran escasas y delgadas. Acá es distinto. Tejido conectivo denso tiene abundante cantidad de fibras colágenas. Abundante, muchas. ¿Ya? Y además, chicos, las fibras colágenas son gruesas acá, en el tejido conectivo denso. ¿Ven? Es muy distinto. ¿Ven? Bien. Segundo, las fibras colágenas, ya, las fibras colágenas están dispuestas de manera desorganizada. Eso es importante que anoten, desorganizada. Mauricio, ¿qué quiere decir dispuestas de manera desorganizada? Que están dispuestas en cualquier dirección, en varias direcciones. No siguen una sola dirección, están en varias direcciones. Eso quiere decir desorganizado. ¿Ya? Siguiente, fíjense en relación a las células, el componente celular es poco o escaso. ¿Ya? Escaso componente celular. ¿Ven? Es todo lo contrario en relación al tejido conectivo laxo. En el laxo les dije hay abundante cantidad de células. Aquí es poco, escaso. ¿Ya? Y también la sustancia fundamental es escasa. También. Miren, es todo lo contrario al tejido conectivo laxo. Todo lo contrario. Aquí donde dice poca cantidad o poco componente celular, a mí me gustaría que entre paréntesis coloquen de un solo tipo. ¿Ya? Hay un solo tipo de célula. En cambio, en el tejido conectivo laxo, ¿se acuerdan lo que les dije, chicos? Hay una gran cantidad de células, pero son de diversos tipos, ¿no? Hay diversos tipos. En cambio, en el tejido conectivo denso, un solo tipo de célula, fibroblasto, nada más. No encontrás más células, solo fibroblasto. ¿Ven? Eso son características muy importantes que ustedes tienen que saber. Siguiente, ubicación. Miren, chicos, ¿dónde yo encuentro tejido conectivo denso irregular? Preguntas al examen.
en la glándula mamaria, en la submucosa, entre paréntesis, de órganos huecos, ¿ya? Y en la piel. Específicamente, ¿dónde de la piel? Entre paréntesis, en la dermis profunda. Ahorita ya les voy a explicar qué quiere decir eso. Pregunta de examen: ¿dónde localizamos al tejido conectivo denso irregular? ¿No? Aquí también tengo lo mismo para que se guíen. Quiero que miren esta imagen, chicos. Fíjense, vamos con ustedes. Tejido conectivo denso irregular. ¿Qué dijimos? Número 1, en sus características, tiene una gran cantidad de fibras colágenas. ¿Se acuerdan lo que les dije? Gran cantidad de fibras colágenas y son gruesas, ¿no ves? Estas de color rojo son las fibras colágenas. Estas de color rojo son las fibras colágenas. ¿Ok? Son gruesas. Segundo, les dije que las fibras colágenas están dispuestas de manera desorganizada, ¿no ves? O sea, están en todas direcciones. Allá, allá, así, en cualquier lado. ¿Ya? En cualquier dirección. Esa es la segunda característica. Tercera, el componente celular es escaso, le digo. O sea, hay poca cantidad de células, ¿no ves? Y le dije además que son de un solo tipo. ¿Qué célula encontramos? Fibroblastos, ¿ves? Solo fibroblastos, nada más, un solo tipo. Y es escaso. Y la sustancia fundamental, por último, también es escasa. No se olviden las 4 grandes características que no se tienen que olvidar del tejido conectivo denso, irregular, o también se llama no modelado, es lo mismo, o irregular. Si ustedes le preguntan ¿por qué se denomina tejido conectivo denso irregular? Porque las fibras colágenas están dispuestas de manera irregular en cualquier dirección. Por eso se llama tejido conectivo denso irregular. ¿Y por qué se llama tejido conectivo denso? ¿Por qué? Porque este tejido conectivo tiene una gran densidad. ¿Qué significa densidad? Densidad es la cantidad de materia que existe en un volumen determinado. Si ese es el volumen determinado, o si quieren el espacio determinado, la cantidad de materia es más cantidad, porque hay más fibras colágenas y son más gruesas. Por eso se llama denso, ¿ya? Para que no se olviden. Lo mismo, lo que les di acá, hay una definición, si ustedes la quieren anotar. El tejido conectivo denso es un tipo de tejido conectivo caracterizado por tener una mayor densidad en su matriz extracelular. Lo que les dije, tiene más densidad. ¿Por qué tiene más densidad? Porque posee mayor cantidad de fibras colágenas y además son más gruesas. Composición, al igual que cualquier otro tejido, no se olviden, tiene células y una matriz extracelular. ¿Cómo son las células? Dijimos, escasas y de un solo tipo, fibroblasto, lo que ustedes ya notaron. ¿Y cómo es la matriz extracelular? Normalmente la sustancia fundamental es escasa y hay abundantes fibras colágenas. Son gruesas, no se olviden, y están orientadas en varias direcciones. Es lo mismo lo que han anotado hace rato. Ese es el esquemita. Y esto para que repasen, chicos. Tejido conectivo denso y irregular, ¿se acuerdan? Tiene 2 componentes. Tiene células y matriz extracelular. Las células dijimos que son de escasa, de un solo tipo. ¿Cuál célula? Fibroblasto. Bien, ¿cómo yo identifico un fibroblasto? Porque los fibroblastos son células ausadas también. Es decir, son células que tienen la parte central ancha y los extremos delgados. Ahí su núcleo central y alargado. ¿Ya? Así ustedes pueden diferenciar un fibroblasto. ¿Ok? Todos esos que ven ahí son fibroblastos. Bien. ¿Qué más? La matriz extracelular, dijimos que posee una sustancia fundamental escasa, pero tiene abundantes fibras colágenas. ¿Se acuerdan? Lo que les dije, ¿no? Bien. Miren, chicos, ¿qué estamos señalando ahí? ¿Qué son esos de ahí? Fibroblastos. Ahí está la célula, el fibroblasto. Ahí, si ustedes quieren sus características. Su núcleo es alargado, nucleolo visible y un citoplasma aplanado o alargado. Lo que les digo.
Así es como reconoces a un fibroblasto. Núcleo alargado, citoplasma siempre estirado o aplanado. No se olviden. ¿Ok? La matriz extracelular del tejido conectivo denso y regular, que tiene en abundancia fibras colágenas. Miren allá. Allá te señalo varias fibras colágenas. 1, 2, 3, 4. Y acá encerramos una fibra colágena. Estas estructuras que son bien rosadas son las fibras colágenas. ¿Ok? Si quieren, yo les digo, anoten a un ladito, ¿cómo se ve la fibra colágena al microscopio óptico? Anótenlo. ¿Cómo se ve la fibra colágena al microscopio óptico? Y si quieren ser más detallistas, coloquen con una tinción con hematoxilina y eosina, ¿no? Porque esa es la que vamos a ver ahora. Ya, entonces, ¿cómo se ven las fibras colágenas, chicos? Se ven o tienen la apariencia de unas bandas onduladas y serpenteantes, como serpiente. Así se ven las fibras colágenas, así, como unas bandas, así unas bandas onduladas o serpenteantes. ¿Ven? No se logra ver, pero ahí lo tienen. ¿Ven? Como unas bandas así, como si fueran onduladas. Esa es una fibra colágena. Otra. Ahí está. Todas esas son fibras colágenas, como unas bandas. Por eso es que ahí lo encierro yo. Esa es una fibra, famosa fibra colágena. Son abundantes y gruesas siempre. ¿Ok? Bien. Eso es todo. Las sustancias fundamentales escasas. Esas son las características del tejido conectivo denso irregular. No se olviden, ¿qué significa irregular? Que las fibras están en cualquier dirección. ¿Ya? Bien. ¿Se acuerdan dónde encontramos este tejido, chicos? Glándula mamaria. Glándula mamaria, su mucosa ahí, en la piel, en la dermis. Bien. Esta es una placa histológica de la glándula mamaria. Ahí está la ubicación. Esta es una placa histológica de glándula mamaria. La glándula mamaria normalmente tiene dos componentes histológicos que se pueden ver. Tiene un epitelio glandular y tiene un estroma. ¿Ya? Se llama epitelio glandular. Epitelio, ya saben que significa tejido epitelial, ¿no? Es un tejido epitelial que forma la glándula mamaria, y un estroma. El estroma de la glándula mamaria está formada por tejido conectivo. Esto es el epitelio glandular, chicos. Esto de acá. Esto es el epitelio glandular, todo esto que tiene forma como de conducto, el epitelio glandular. ¿Ya? Y todo lo demás es el estroma. Todo esto es el estroma. ¿Ya? De tejido conectivo. Ese es el epitelio glandular. Acá hay una imagen más acercada. Este es el epitelio glandular, ¿ya? De la glándula mamaria. Si ustedes se dan cuenta, pareciera como si tuviera un epitelio pseudo estratificado, ¿no? del conducto de las glándulas mamarias. Miren, pareciera pseudo estratificado porque yo tengo núcleos en varias direcciones. Núcleos en la región basal, apical, en todos lados. Ese es un epitelio pseudo estratificado de la glándula mamaria, ¿ya? Y un dato bien curioso es que en la glándula mamaria yo encuentro dos tipos de tejido conectivo, chicos. Voy a encontrar el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso y regular. A ver, si yo les acerco acá, miren, ¿qué tipo de tejido conectivo creen que sea este? Denso. ¿Creen que es denso o laxo? Denso. Denso. ¿Por qué? Porque lo que predomina y hay son las fibras colágenas. Todas estas estructuras, miren, en forma como ondulada, ¿ven? Como unas especies onduladas. Y aquí, mirá, esta misma imagen te lo está aproximando para que lo vean acá. ¿Ven? Estas son las fibras colágenas, chicos. ¿Ven estas estructuras así como en forma de serpiente, así, ondulado, ondulado, ondulado? Todos son puras fibras colágenas.
Este órgano tiene muchas fibras colágenas gruesas y onduladas. Apenas se logra ver algunos núcleos, miren, de los fibroblastos. Apenas uno que otro núcleo. Y acá, obviamente, en imagen más cerca, aquí se ve más de cerca el fibroblasto, ¿no? Que debería tener una forma así, con su núcleo, ¿no? Acá hay otro. Hay más de cerca, para que lo vean. El fibroblasto. Pero lo que más abunda son las fibras colágenas. Imagina que fuera pared. Y acá, ahí tenemos obviamente el tejido conectivo laxo, que lo que más abunda en el tejido conectivo laxo es la sustancia fundamental o amorfa que tiene este aspecto blanco, que no se colorea. Y además, si se dan cuenta, comparen, miren la cantidad de células que hay en el tejido conectivo laxo. Fíjense los núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? Hay harto núcleo de células. Aquí no hay nada. Lo que más hay fibras colágenas. ¿Ven? El tejido conectivo laxo siempre tiene una gran celularidad. Muchas células. Y se encuentra debajo de los epitelios, ¿no? Porque este es un epitelio y debajo del epitelio, tejido conectivo laxo. ¿Ven? Siempre asociado a los epitelios. Siempre. Bien, esa es la glándula mamaria. También dijimos que podemos encontrar ¿dónde? En la submucosa y en la dermis papilar. Bien. La piel, chicos, la piel, ¿ya? La piel tiene 3 capas, ¿ya? La capa más externa se llama la epidermis, la capa del medio se llama la dermis y la capa más profunda es la hipodermis, ¿ya? La hipodermis es el tejido celular subcutáneo, es decir, lo que les había dicho en alguna clase a ustedes, si en anatomía alguna vez vieron que están diseccionando la piel, sacan la piel y antes de llegar al músculo hay una capa de grasa que a veces está pegada a la piel, digamos. Esa capa de grasa es el tejido celular subcutáneo o la hipodermis, está formada solo por grasa, ¿ya? Ahora, en esta imagen ustedes pueden ver la epidermis y la dermis. Esto de amarillo es la dermis y lo de arriba es la epidermis. La epidermis es lo más superficial. Mauricio, ¿cómo está formada la epidermis? ¿Qué es la epidermis? La epidermis es un epitelio, o sea, un tejido epitelial. Es un epitelio estratificado, y bueno, ya ustedes me van a decir qué epitelio es. La epidermis comienza con esta banda de células lila. De aquí hacia arriba es epidermis. ¿Qué epitelio primero es? Epitelio. Todo esto es la epidermis. ¿Cuántas capas de células hay? 1, 2, 3, 4, 5, hay hartas. Más de 20 creo. ¿Se dan cuenta? Hartas capas de células. Entonces, ¿qué epitelio es? Estratificado. ¿Y cómo es la forma de la célula más superficial? Plana. Entonces, ¿qué es la epidermis? Es un epitelio estratificado plano. Eso es la epidermis. La epidermis es un epitelio estratificado plano. ¿Ya? Bien. Solamente que la epidermis muchas de las veces tiene una pequeña capa de colágena que se llama el estrato córneo. ¿Ya? Esta capa de colágena muchas de las veces se descama de la piel. Ya se descama y constantemente se está descamando y eliminando. ¿Ya? Pero ahora nosotros no vamos a estudiar la epidermis, porque la epidermis se la estudia, chicos. La epidermis tiene 5 tipos de células, tiene melanocitos, queratinocitos, células de Merkel, varios tipos de células. Además se subdivide en estratos, o sea en capas, estrato basal, estrato espinoso, granuloso y estrato unicornio. ¿Ya? Pero nosotros solamente yo quiero que ustedes sepan, la piel tiene 3 capas, epidermis, dermis e hipodermis. ¿Qué es la epidermis? Es un epitelio estratificado plano. Yo creo que se queden eso en su cabeza para que sepan. ¿Ya? Bien. ¿Qué es la dermis, Mauricio? La dermis es un tejido conectivo. Porque no se olviden que debajo de todo epitelio, ¿qué tenemos, chicos? Tejido conectivo, ¿no? Cumple la norma o la ley, digamos. Ahí está, tejido conectivo. La dermis es tejido conectivo. ¿Ok? Solo que lastimosamente la dermis se subdivide en 2 capas. ¿Ya?
En dos capas se divide la dermis. En una dermis superficial, miren, acá yo les voy a colocar una línea azul. Ya. La dermis se divide en dos capas. Esta pequeña partecita de la dermis acá, que está más próxima a la epidermis, se denomina dermis superficial. Dermis superficial. O también se llama dermis papilar. ¿Ya? Dermis papilar o dermis superficial. ¿Por qué se llama papilar, Mauricio? Porque esta dermis forma estas estructuras en forma de dedos. ¿Ven? Esto, en forma de dedo. Esta dermis es como que protruye hacia arriba, ¿no? Y forma esta estructura como un dedo. Esta de acá. Esto se llama la papila dérmica. ¿Ya? Por eso es que esto se llama dermis papilar. Porque forma estas estructuras. Pero bueno, la capa más superficial de la dermis, o sea, la que está en contacto con la epidermis, se llama dermis papilar o dermis superficial. Y la que está más abajo, todo esto que queda, se llama dermis profunda o dermis reticular. ¿Ya? Ese es otro nombre. ¿Y por qué será que yo les explico todo esto? Porque ¿dónde se encuentra el tejido conectivo denso? En la piel, pero específicamente ¿dónde les dije? En la dermis profunda o dermis reticular. ¿Ya? Ahí, en la capa más profunda de la dermis. No es en cualquier lado, es ahí, específicamente ahí. Esa es una placa histológica de la piel. Acá arriba, el puntero está acá, esto de color rojo intenso es la queratina, el estrato córneo. ¿Ya? Todo esto que estoy señalando con el puntero es la epidermis. Aquí ahora está marcado, miren, la epidermis, ¿ven? Y acá debajo todo esto es la dermis, todo esto, ¿ya? Bien. La dermis yo la puedo dividir en dos. Esta que está más acá arribita, bien pegada a la epidermis, es la dermis superficial. Y esto que está acá abajo es la dermis profunda. Y quiero que resalten las fibras colágenas, miren. O sea, prácticamente se ve clarito. Estas son las fibras colágenas, todas estas. Lleno de fibras colágenas, la dermis profunda reticular. Todo esto un poco más rosado son las fibras reticulares. ¿Ok? Acá igual tiene, acá igual, todo esto más oscuro. Estas manchitas negras corresponden con los núcleos de los fibroblastos. ¿Ok? Y las fibras colágenas. ¿Ya? Ahí también encontramos entonces, en la dermis profunda encontramos tejido conectivo denso irregular. Bien. Vamos ahora, chicos, a terminar, por último, viendo esto. El tejido conectivo denso modelado. Acá vamos a arreglar esto. Ya está. Tejido conectivo denso modelado, o también se llama regular. Otro nombre. Con esto terminamos. Miren. Ya. El tejido conectivo denso regular, chicos, ¿ya? Tiene dos componentes. Al igual que el tejido conectivo denso irregular, este también tiene dos componentes. ¿Cuáles son? Células y una matriz extracelular. Lo mismo, son sus dos componentes. En relación a las células, ¿qué podemos decir? Lo mismo que dijimos en el tejido conectivo denso irregular. ¿Qué dijimos? Que son escasas las células y por lo general son de un solo tipo, fibroblastos, ¿no es? Lo mismo, no cambia nada. La matriz extracelular, ¿cómo es? Lo mismo, escasas sustancias fundamentales, poca. ¿Y qué es lo que más abunda? Las fibras colágenas. Hay abundantes fibras colágenas y son gruesas también. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Miren, entre paréntesis, están orientados en haces paralelos. Esa es la gran diferencia. O sea que las fibras colágenas están orientadas ordenadamente, de manera paralela. En cambio, en el tejido conectivo denso irregular, ¿cómo era? Desorganizado. ¿Se acuerdan? Las fibras colágenas para cualquier dirección. Aquí
las fibras colágenas están organizadas, están bien organizadas de manera paralela. Miren, ahí está el esquemita, fácil de entender. Estas líneas son las fibras colágenas. ¿Ven? ¿Cómo están las fibras colágenas? ¿Será que estarán en cualquier dirección? No. Están organizadas de manera paralela, una al lado de otra. ¿Ven? Por eso se llama tejido conectivo denso regular, ¿ya? Porque las fibras colágenas están bien organizadas. Bien. Las células dijimos que son escasas y de un solo tipo, que son fibroblastos también. No se olviden, la sustancia fundamental es escasa, ¿no ves? Esto de color blanquito es la sustancia fundamental. Miren, escaso. Lo que más abunda, fibras colágenas. No se olviden. ¿Ya? Bien. Dijimos que las fibras colágenas están organizadas en haces, ¿no ves? Haces de fibras colágenas. Mauricio, ¿qué es un haz de fibra colágena? Es la agrupación de varias fibras colágenas. Este es un haz de fibra colágena, esto es otro haz de fibra colágena. ¿Ok? Ese es el tejido conectivo denso regular. Fácil. Localización. ¿Dónde se encuentra el tejido conectivo denso regular? Número 1, en los tendones. Número 2, aponeurosis. Y número 3, ligamento. ¿Ya? Ligamento, aponeurosis y tendones. La aponeurosis es esa cubierta fibrosa de tejido conectivo denso que envuelve al músculo. Los ligamentos son bandas de tejido conectivo denso que me unen las articulaciones, ¿ya? Y después tenemos los tendones, que son aquellas formaciones de tejido conectivo por la cual el músculo se inserta al hueso, ¿no? Los tendones. En esos tres lugares yo tengo tejido conectivo denso: tendones, ligamentos y aponeurosis, no se olviden. Esta es la histología del tendón, chicos. Miren, vamos a ver cómo es que está formado el tendón. Este es el músculo, y los músculos en sus extremos normalmente tienen tendones que están formados por tejido conectivo denso moderado. A través del tendón el músculo se inserta al hueso. Este tendón, ¿cómo es que se ve al microscopio óptico? ¿Cómo es su estructura histológica? Es así. Primero, las fibras colágenas están organizadas en haces. ¿Ven? Esto es un haz, esto que está encerrado, ¿ven? Este es un haz de fibras colágenas, este es otro. ¿Ven? Son haces. ¿Ya? ¿Y qué será cada bastoncito? Es una fibra colágena, ¿verdad? Esta es una fibra colágena, otra. Están agrupaditas en haces, ¿ven? Fibras colágenas. Porque esa es la característica de la fibra colágena, les dije, ¿no? Están orientadas de manera paralela, en haces, ¿no? Ahí está. Estos son haces de fibras colágenas. ¿Ven? Muy bien. Pero resulta, ustedes me preguntarán, y Mauricio, ¿y dónde se encuentran los fibroblastos? Acá. Los fibroblastos, chicos, se localizan entre el medio de las fibras colágenas. Miren, solamente se logran ver sus núcleos. ¿Lo ven? Esta es una fibra colágena, otra y otra. Todo esto forma un haz. ¿No ven? Así como ustedes conocen el fascículo o haz muscular, ¿no ven? El fascículo muscular, también hay haz de fibras colágenas, también una agrupación de varias fibras colágenas. Ahí está. Estos de acá son los núcleos de los fibroblastos, ¿ven? Todo esto. O sea, Mauricio, ¿dónde están los fibroblastos? Están ahí entre medio de las fibras colágenas. Ahí entre medio. ¿Ven? Siempre. Y lo único que se puede observar en una placa histológica son los núcleos de las fibras colágenas, bien alargados. Por último, se dice que el tendón, escuchen esto, miren chicos, bien interesante. ¿Cómo se llamaba la cubierta más externa del músculo? ¿Se acuerdan? La que envuelve a una agrupación de fascículos musculares. Epinicio. En el tendón hay un epitendón. El epitendón es una capa
una especie de cápsula que envuelve por fuera al tendón, el epitendón. ¿Ya? Y resulta que de este epitendón, miren, se desprenden tabiques que me van a dividir a las fibras colágenas en fascículos, ¿verdad? Fascículos o haces de fibras colágenas. Estos tabiques se llaman endotendón. Ya, eso es para terminar la histología del tendón. En el tendón, entonces, conclusión que tenemos. El tendón está formado por haces de fibras de colágena. Entre medio de las fibras colágenas tengo fibroblastos y tiene una cápsula externa que se llama epitendón y tiene sus tabiques que lanza que se llaman endotendón. ¿Verdad? Para terminar. Ahí está. Esta es la imagen histológica, la placa histológica. Fíjense que lo único que se ve son los núcleos alargados de los fibroblastos, como unas líneas negras. Y se supone que estas manchas son las fibras colágenas, todo esto rosado acá. Acá simplemente es una microfotografía al microscopio electrónico. Esto es una fibra colágena. Esto acá, olvídenlo por ahora, esta es una imagen que no corresponde con este dibujo. Concentrémonos en esto. Este es un fibroblasto, está su núcleo alargado, sus nucleolos visibles y su citoplasma. Y esta es la fibra colágena. Se supone que este fibroblasto está entre una fibra colágena y bueno, acá debería haber otra, pero el dibujo no nos muestra. Pero el fibroblasto está entre medias fibras colágenas. Esta es una fibra colágena y el fibroblasto. ¿Ya? Y esa es la placa histológica. Esta es una imagen panorámica del tendón. 3%. Estas líneas negras son los fibroblastos. ¿Ya? No olvidé decirle, los fibroblastos a nivel del tendón reciben otro nombre, se llaman tendinocitos. ¿Ya? Los fibroblastos a nivel del tendón se llaman tendinocitos. Ahí está. Los núcleos. ¿Y qué es esto, chicos, que está ahí entre medio de los fibroblastos? ¿Qué será esto? Ahí hay otro, miren. ¿Ven? Los fibroblastos entre medio de quién están, dijimos, de las fibras colágenas. Esto que les estoy marcando son fibras colágenas y ahí entre medio, así como haciéndole sandwichito, miren, están los núcleos de los fibroblastos ahí entre medio. Eso es lo que ven. Esa es una imagen más de cerca, mucho más de cerca. Todas estas líneas rojas son puros fibras colágenas y estos núcleos son de fibroblastos. ¿Ya? Bien. Sí, esa es la última imagen que les voy a mostrar. Bien, chicos, esto vamos a avanzar a la siguiente clase. Si quieren pueden sacar